Buenas tardes a todos. Nos encontramos dentro del ciclo de Ultramar, que como sabéis es un ciclo que está organizado por el Consorcio del Bicentenario, y el Colegio de Arquitectos de Cádiz. Hoy la conferencia nos la va a impartir Pachi Mangado, y como patrocinador de esta conferencia y que lo hace posible también tenemos a Euronit. Euronit es una empresa que es fabricante de productos para cubiertas y fachadas. Pertenece a un grupo multinacional que es el grupo ETEX. Es un grupo de larga experiencia, fundado allá por el año 1400. Y es una compañía que es líder e innovadora en el desarrollo de productos y sistemas para las envolventes de los edificios. Merece una mención especial posiblemente su sistema para fachadas ventiladas. De todas formas, ahora nos acompaña Juan de la Venta, que es el jefe técnico del grupo de fachadas y tabiquerías y paneles de construcción del grupo Euronit. Él es arquitecto y nos va a comentar ahora detenidamente cuáles son sus productos. Le doy la palabra. Bueno, buenas noches. Yo primero de todo quería agradecer la invitación del Colegio de Arquitectos de Cádiz a través de Tomás Carranza y de Víctor Gómez, ¿no? Es un orgullo para Euronit poder estar aquí, patrocinar y colaborar con un colegio tan activo a nivel formativo, ¿no? Es un orgullo y estamos muy contentos de estar aquí por vuestra invitación. Entonces, bueno, una pequeña introducción de Euronit, porque al final, como ya sabéis, después de como parte del ciclo de Ultramar va a haber una jornada técnica en la que, pues por supuesto, estáis todos invitados también, que también participará Euronit, que se va a fijar la fecha en breve. Entonces, bueno, Euronit, como introducción un poco, Víctor, es una empresa que lleva 5 años en el mercado español. Es una empresa que pertenece al grupo ETEX, que es un holding industrial con sede en Bélgica, con muchas fábricas repartidas a lo largo de toda Europa. En España está Euronit, está una fábrica también que se llama Promat, que conoceréis, de resistencia pasiva contra el fuego, otra fábrica en Portugal de cerámica. Entonces, bueno, en la fábrica de Euronit, que está en Portillo, en Valladolid, se fabrican las placas onduladas de fibrocemento, lo que se conoce como la Uralitas, la que se fabrica en Valladolid, pero como empresas del grupo hay empresas que conoceréis como Eternit, son fabricantes, es el fabricante europeo líder en placas de cemento reforzado con fibras o fibrocemento para aplicaciones, como decía Víctor, principalmente de fachada ventilada, pero también una aplicación muy interesante es una placa de tabiquería de cemento reforzado. Tampoco vamos a entrar mucho en detalle, porque en detalle entraremos en la jornada técnica, pero bueno, el grupo ETEX es un grupo muy concienciado con el tema de eficiencia energética, sostenibilidad. Todos los productos que comercializamos tienen el certificado EPD o DAP en el mercado nacional, y estamos muy enfocados ahora a todos los temas de rehabilitación y mucho también en estos momentos hacia el tema de construcción modular, que es lo que nosotros consideramos que se está moviendo, lo poco que se está moviendo dentro de nuestro mercado, ¿no? Y poco más. Yo quiero comentar una cosa muy importante en relación con Juan, ¿no? Juan, como os he dicho, es arquitecto y es un pionero dentro de esta etapa que digamos que estamos pasando en la arquitectura, porque él está dedicado a la empresa, ¿no? Lo cual nos demuestra, hay muy pocos arquitectos dedicados a la empresa, lo cual nos demuestra que es posible y además cuando nos lo proponemos, aparte de necesario, también sabemos hacerlo bien, ¿no? De hecho, su currículum es un currículum magnífico y, bueno, magnífico, y demostramos que los arquitectos también podemos estar en esos sitios, ¿no? Hay una cosa que me ha llamado la atención, digamos, dentro de su currículum y del currículum de Euronit, que es el compromiso que la empresa tiene con la arquitectura. De hecho, ellos, Juan representa a Euronit en el concurso, en el jurado de un concurso que todavía nos ha fallado, que es el concurso del Foro Hábitat sostenible, del Foro Hábitat Sostenible, que está promovido por la empresa pública, empresa de la vivienda, empresa municipal de la vivienda de Madrid, y es un jurado en el que están representadas varias empresas que son líderes en el sector, ¿no?
es el compromiso de la empresa con la arquitectura, ¿no? Que ojalá eso vaya más. A Juan le conocéis, Juan Lahuerta. Juan Lahuerta es vocal de nuestra Junta de Gobierno. Fue alumno de Pachi y luego ha sido colaborador de Pachi, y creo que nadie mejor que él para que haga la presentación. Así que te cedo la palabra, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy tenemos, yo creo que aquí con nosotros, la gran suerte de tener lo que podríamos denominar un arquitecto con mayúsculas, ¿no? Pachi es, aparte de un extraordinario arquitecto, es una persona que tiene un gran cariño a este colegio, y siempre que se le ha pedido su colaboración, pues no ha tardado ni 5 minutos en decir que sí, ¿no? Lo cual le damos las gracias desde aquí, ¿no? Pachi es de esos arquitectos donde la esencia y la materialidad de sus obras se hacen patentes, ¿no? Sus obras son obras con su carácter de idea, pero la transforma él siempre en la materia. La materia es lo que realmente para él hace realmente las ideas importantes, ¿no? Él combina su labor docente con su profesión como arquitecto, y fundamentalmente empezó con esta labor docente en Navarra, aunque luego, pues ya veremos, se ha ido elaborando toda esta docencia en otras universidades, ¿no? La Universidad de Navarra le debe mucho a Pachi Mangado, y ha habido 2 pilares fundamentales en la Universidad de Navarra, como fue Javier Carvajal, y en este momento, bueno, Javier ya prácticamente está desaparecido, pues porque tiene el pobre un Alzheimer, ¿no? Y Pachi Mangado, pues ahora mismo es la esencia, ¿no?, de la Universidad de Navarra. De él ha salido una generación de arquitectos, extraordinarios arquitectos, que gracias a su colaboración han llevado para adelante su función a través de España, ¿no? Como docente, empezó como profesor de la Universidad de Navarra en 1982. Es también profesor del Máster de Diseño Arquitectónico de la Universidad de Navarra. En la actualidad, que me lo ha dicho hoy, lo han nombrado catedrático de proyectos, ¿no? Pero eso me acabo de enterar hoy mismo, no lo sabía. Y fundamentalmente la labor que Pachi en todos estos años de docencia ha hecho se ha transformado en 2008 en crear la Fundación de Arquitectura y Sociedad, que yo sé que es un gran reto, que ahora nos explicará también un poquito él todo esto, porque es realmente interesante, donde se interacciona la arquitectura con otras disciplinas de la creación, el pensamiento y la economía, ¿no? También ha sido profesor invitado Eros Arinen de la Escuela de Arquitectos de Yale, profesor invitado de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, profesor invitado de la École Polytechnique Federal de Lausanne. En la actualidad es donde realmente está ejerciendo, ¿no? Como reconocimientos profesionales haré una introducción breve, porque es que es innumerable la de obras y premios que ha tenido, tanto en premios de arquitectura como premios de ideas, pero entre los más destacados podemos decir que tiene el premio de la arquitectura Andrea Palladio por las bodegas Marco Real, el premio Tiene de arquitectura, el premio Architecti, premio de la COE, premio FAD, premio Saloni 2007, Gran Premio Enor 2007, premio Arquitectura Coal 2007 por el Estadio de Fútbol de Palencia, Pabellón de España de la Expo 2008, el cual a la obra construida tuvo el premio Aster de Cerámica, el primer premio Costrumat, medalla de oro Giancarlo Luz por la UIA, premio García Mercadal del Colegio de Arquitectos de Aragón, el primer premio de Arquitectura Española de 2009 de la CESCAE, premio Cooper del Instituto del Cobre de Londres por el Museo de Arqueología de Vitoria, así como el premio del Colegio Vasco Navarro en 2010 por este mismo edificio. En diciembre de 2011 ha sido nombrado RIVA International Fellowship, distinción otorgada por el Real Instituto de Arquitectos Británicos RIVA a profesionales no británicos por su particular contribución al campo de la arquitectura. Como trabajos destacados, entre la innumerable obra que tiene, pero de todos conocidos, por ejemplo, el Palacio de Congresos y Auditorio de Pamplona, Centro Municipal de Exposiciones y Congresos de Ávila. Ambos estuvieron representados en el MoMA de Nueva York en el 2006 como arquitectura española. La Plaza Pays Berland en Burdeos, Museo de Arqueología de Vitoria, el campo de fútbol de Palencia, que hemos dicho, el Pabellón de España para la Expo Internacional de Zaragoza, el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, que se está finalizando ahora mismo, el Museo de Bellas Artes de Asturias en Oviedo, la Torre de Oficinas de Buenos Aires, que es uno de los proyectos que hoy nos enseñará, y varios proyectos que ahora mismo está desarrollando en Francia y Suiza,
Todo este currículum se traduce que como persona la trayectoria arquitectónica de Patxi pues siempre se ha dirigido por el trabajo y la tenacidad. Él es mimético de todos los detalles, lo exigía todo en el estudio y hasta el último detalle de la última bisagra estaba él encargado detrás, ¿no? Yo recuerdo una frase que siempre me decía: Juanito, yo soy un arquitecto de provincias, y eso cuando yo era un joven no entendía todo aquello, ¿no? Con el paso del tiempo lo entiendo, en el sentido de que él siempre ha trabajado desde la humildad y desde el trabajo constante y nunca ha querido creerse nada, ¿no? Las cosas salen por el trabajo, ¿no? Y yo te agradezco de verdad, Patxi, que estés aquí con nosotros y, bueno, y que nos puedas explicar todos estos temas. O sea, que te doy la palabra. Muchísimas gracias. La verdad es que gracias por tu generosidad, la generosidad de alumno y de amigo, porque si no. Lo único que ha dicho que es verdad es que yo siempre vengo muy contento y muy a gusto a Cádiz. Todas las veces que he venido, pues realmente ha sido muy satisfactorio. Empecé viniendo con Julio, pero bueno, en fin, todas las veces que me han llamado, Tomás o Víctor, bueno, vengo encantado, esa es la verdad. Uno cuando llega y ve en el Colegio de Arquitectos de Cádiz que sigue siendo ese colegio que durante muchísimos años, yo creo que sigue siendo así. Había dos colegios en España que, a pesar de su modestia en cuanto a tamaño, tenían una enorme significación en cuanto a su presencia, digamos, desde la perspectiva de lo que significaba la arquitectura como hecho cultural. Y uno era el de Cádiz y otro era el de Almería, dando ejemplos pues a los colegios de arquitectos más importantes de España. Desde esa modestia en cuanto al tamaño, sin embargo, tenían una enorme intensidad en cuanto al producto de publicaciones, conferencias, en fin, eran un referente de una intensidad enorme. Y a mí me maravilla también, y he de reconocerlo, que siga siendo así, a pesar de que vivimos tiempos de extraordinario pesimismo y de situación difícil. Por lo tanto, creo que tiene doble valor y para mí tiene doble importancia el venir, porque creo que hay muy pocos colegios que siguen haciendo estas actividades. Por lo tanto, creo que el reconocimiento, en mi caso, no debería ser hacia mí, sino hacia el Colegio de Arquitectos, que ojalá todos los colegios fueran igual, porque seguramente nos hubiera ido distinto, en la medida que yo creo que durante todos estos últimos años de bonanza, mientras otros se articulaban, adquirían músculo para defender su profesión, nosotros hemos estado más preocupados por conseguir las cosas a corto y no nos hemos estructurado, no nos hemos organizado. Bueno, y ahora estamos en la situación que estamos. Bien, entre otras muchas cosas, causas, una es esta, sin duda. A mí, cuando me llamó Tomás, me planteó hablar de Buenos Aires, porque efectivamente nosotros teníamos algunos proyectos en Buenos Aires. Y en su momento yo le di un título que era Contrapunto al Tigre. En aquel momento la verdad es que pensé en hacer, porque me apetecía, dije, bueno, voy a hacer una investigación más, digamos, urbanística, más histórica, más teórica. La verdad es que yo venía fascinado con lo que es el Tigre, con la vida de Sarmiento, el primer presidente que es capaz, hace 100 años o más de 100 años, establecer la enseñanza pública obligatoria, algo que no se contemplaba ni siquiera en los países más desarrollados de Europa, y cómo este presidente de alguna manera promovió el Tigre, que no deja de ser una especie de colonización de esa fuerza natural maravillosa y fantástica que es el río Paraná en su llegada ya al mar, al océano. Y me pareció realmente que era un ejemplo maravilloso de lo que había sido el equilibrio entre una arquitectura sensata y lo que era una arquitectura sensata que era capaz de responder a un contexto de una naturaleza desbordante, fantástico e importante, frente a esta otra nueva arquitectura que es la que está imperando ahora en Argentina, pero naturalmente también en casi todo Iberoamérica, mucho más poseída por las corporations americanas, en donde hacer arquitectura es muy difícil. Seguramente
para mí sería igual muy fácil venir hablando aquí de las excelencias que implica trabajar fuera de España. Es falso. Trabajar fuera de España es muy difícil. Es muy difícil y además es muy doloroso ver cómo durante tantísimos años España y los arquitectos españoles hemos sido extraordinariamente generosos, dando parte de nuestras mejores obras a arquitectos de fuera solo por el hecho de ser extranjeros. Y aprovecho para denunciar esto aquí públicamente. Y ahora los arquitectos españoles, supuestamente los más preparados en términos de currículum, no quiero que entendáis más preparados en el sentido profesional, sino simplemente por contenido de currículum, se nos cierran las puertas, entre otras cosas porque se está ejerciendo un nacionalismo de aquello de lo de mi casa para mí. Hemos sido unos paletos como no está permitido. Porque además no hemos mejorado la arquitectura española. Yo tengo la tesis, y el otro día lo discutía con la nueva directora general de arquitectura, que es al revés. Que la arquitectura española, una arquitectura que nacía de los años 60, 50, 60, de maestros que con muy pocos medios, con muy pocas posibilidades, hoy hablábamos de Alejandro de la Sota, pero tantísimos, podemos decir, supieron hacer una arquitectura llena de ideología, de espíritu, una arquitectura moderna, de su tiempo, fantástica, extraordinaria, llena de oficio, llena de disciplina arquitectónica. Y cómo muchos arquitectos, en los años 80, siendo herederos de esa arquitectura, admirados por esa arquitectura, podemos recordar las primeras reflexiones de Kenneth Frampton, por poner a uno de los críticos, alabando la arquitectura española como una arquitectura que nace de un contexto, que nace de una realidad y que con pocos medios es capaz de hacer una arquitectura contextual extraordinaria. Y sin embargo, la realidad es que 30 años después, en la medida que empiezan a venir arquitecturas, en fin, no quiero con esto decir naturalmente que hay que poner límites al conocimiento, ni quiero hacer un ejercicio nacionalista, por supuesto que no. Lo que está bien y es bueno es lo primero, venga de donde venga. Pero la realidad es que detrás de esta idea lo único que ha ocurrido es que se han introducido una serie de arquitecturas procedentes de unas determinadas tecnologías, procedentes de unas determinadas caligrafías arquitectónicas sin contenido, que las hemos aceptado como unos aldeanos, y esto lo que ha hecho sencillamente es que muchos de los elementos distintivos de la arquitectura española, sin poder hablar de una arquitectura española como un estilo, pero sí de una arquitectura española como una actitud, han ido desapareciendo hasta convertir a nuestro país en el paradigma de la arquitectura de lo superfluo, de la arquitectura espectacular, de la arquitectura del grito. Muchos arquitectos, muchos de los arquitectos que han sido causantes de todo esto, a mí me decían, es que es increíble, Pachi, en España es el único sitio donde nos dejan hacer todo esto. A mí se me caían las lágrimas, que te lo dijeran, es que no se puede hacer esto, no nos lo dejan hacer más que en España. Y efectivamente tú empiezas a analizar y no lo han podido hacer en ningún otro sitio, excepto quizás sociedades muy ricas, como las americanas, en donde efectivamente los presupuestos no eran un problema, mientras que en nuestro caso sí que eran un problema. Bueno, la realidad es que cuando hemos intentado salir a construir fuera, y os puede decir, hay excepciones contadas, quizás Rafael Moneo, que tiene trabajo en Estados Unidos, porque aprovechó muy bien, como es natural, su condición de chairman en Harvard el tiempo que estuvo, o algún otro arquitecto, pero podríamos contarlos con los dedos de esta mano. A mí conseguir mis primeras obras en Francia o las primeras invitaciones a concursos en Francia o Alemania me ha costado Dios y ayuda, Dios y ayuda. Y además con reconocimiento explícito de que naturalmente los primeros eran los de casa, de una manera así, dicha, clara y rotunda, no vayáis a pensar que se corta. Bueno, pues en ese contexto, digo que, y en el contexto de que trabajar fuera es muy difícil, y uno tiene la sensación de que le reducen a una condición que no era la que teníamos aquí. Pongo otro ejemplo. La semana pasada estaba dando yo una conferencia en Berlín
muy multitudinaria, esa es la verdad, pero había 250 jóvenes arquitectos españoles, mano de obra barata, trabajando en Berlín para los estudios alemanes, que han encontrado pues la mano de obra mejor que podían a un precio ridículo. Y lo mismo pasa en Suiza. Nuestros mejores arquitectos, los jóvenes, yo los estoy mandando a Suiza o a Alemania, que claro, cobran 4.000 euros al mes nada más empezar. Nosotros no podemos pagar esas cantidades y están trabajando. Se está yendo lo mejor, pero eso sí, de asalariados. Ninguna posibilidad de hacer ningún proyecto y demostrar lo buenos que son como arquitectos. Porque nuestras escuelas de arquitectura, a pesar de todo lo que nos quejamos, siguen siendo mucho mejores. Yo he dado clase 4 años en Harvard, en Yale, en Lausanne. No creo que la escuela de Madrid o de Pamplona sean peores, antes bien creo que son mejores. Y preparamos mejor los alumnos. Bueno, no les darán una oportunidad para demostrar que estos que son capaces de hacer proyectos solos, como hemos dado nosotros aquí, trabajarán siempre asalariados. Esto, en fin, lejos de ofrecer una imagen pesimista, o yo no soy un tipo pesimista, nunca lo he sido, pero sí que creo que no nos tenemos que engañar. Y desde luego sí que estoy herido, porque me parece que se nos está tratando, no sé si injustamente, claro, comparando con la actitud nuestra, pero la actitud nuestra ya digo que fue de auténticos aldeanos. Entonces se lo decía el otro día a la directora general, la nueva directora general de arquitectura, decía, no, es que yo soy partidaria de que hay que competir libremente y lo bueno, y digo, sí, yo también estoy de acuerdo, pero es que lo que pasaba en España es que un tío por el hecho de ser extranjero tenía más puntos. Y decía, todos iguales, pero no por el hecho de ser extranjero más puntos. Ahora, cuando salimos fuera, tenemos menos. ¿Y qué pasa en Iberoamérica? Que evidentemente uno podría pensar que es, perdonar que haga esta digresión, porque luego hablaré de proyectos, pero creo que es importante, estamos en un colegio y todos tenemos preocupaciones. Yo también tengo estas preocupaciones, sobre todo las tengo por mis chicos, por los alumnos. Y yo creo que es bueno hablarlo. Quizás podría hacer un discurso, decir, mirar qué proyectos en Argentina. Bueno, pues no, todo esto es muy complicado, es muy duro, es muy agrio y detrás hay muchas reflexiones que yo creo que... Bueno, trabajar en Sudamérica es muy difícil en Iberoamérica, por muchos motivos. Primero porque se está produciendo el mismo boom que se produjo en España, solo que encima además allí el desinterés por la arquitectura es mayúsculo. Segundo porque lo que se paga en Sudamérica es mínimo, es ridículo, es 3 veces menos que en España, solo que encima sobre presupuestos ridículos y con muy pocos medios. ¿Qué pasa? Que todos estos proyectos los hacen normalmente las grandes corporaciones americanas que desembarcan en Perú, desembarcan en Argentina, y hacen proyectos todos iguales por 3 reales. Si tú quieres hacer un proyecto allí tienes que cobrar más, porque si no solamente los viajes para controlar ese proyecto te arruinan. Entonces, si quieres controlar la obra, que es algo fundamental, naturalmente tienes la alternativa de perder dinero, pero si no, entonces, porque si no la otra alternativa es hacer solo el proyecto con gente de ahí y no controlarlo. Entonces te encuentras con que has hecho un edificio que es un borrón en tu carrera como arquitecto, porque seguro que es un desastre. Les da igual, pasan olímpicamente. O sea, trabajar en Sudamérica, cuando dice, me voy a Sudamérica y tal, bueno, es pura ficción. No os creéis la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Yo que estoy en este mundo de moverme por fuera, la mitad de la mitad, pues la mitad de todo eso, y menos de la mitad. Es todo un mundo realmente muy difícil y muy complicado. Vendrá Juan, nos puede contar algunas experiencias, pero mira cómo ha acabado lo de Noruega. En fin, lo de casa para nosotros y lo de Iberoamérica, muy complicado. Por lo tanto, yo he aceptado hablar de Argentina, pero como podía hablar de cualquier otro sitio, porque a mí lo que me interesa es hablar de arquitectura, porque el problema en Argentina es el mismo que aquí, que es el problema de la arquitectura. Y ahora, saliéndome un poco de esta introducción, que me parecía importante, porque no quería tampoco hacer una charla que fuera engañosa ni deslumbrante en el sentido de los proyectos fuera, porque no es verdad. Los proyectos fuera, pues yo tengo 3, pero con grandes costes y con grandes problemas, o 4. Bien, lo que sí quería es hacer una reflexión respecto al problema de la arquitectura y utilizar esto de Argentina
un poco como excusa. Y hablaremos también de lo del tigre y el contrapunto, que ya he avanzado. Pero que tiene que ver un poco también con una reflexión general respecto a la arquitectura. Yo creo que, independientemente de los problemas coyunturales, de la crisis o no crisis, etcétera, creo que ahora mismo hay tres problemas, tres cuestiones que definen el problema de la arquitectura de manera fundamental. Yo he intentado extraer cuáles son esas tres, para mí, claro, esas tres problemas que explican cómo el devenir de la arquitectura, no en España, que naturalmente depende de las coyunturas económicas, etcétera, no me voy a extender eso, sino en general. Uno tiene que ver, una idea que me parece lamentable de alguna manera, es la sustitución del objeto arquitectónico. El objeto es importante, pero el objeto es importante en la medida que implica contenido, reflexiones y decisiones arquitectónicas. La sustitución de este objeto por otro objeto, entendido casi exclusivamente como envoltorio, como imagen exterior, como objeto separado de cualquier relación contextual, de problemas, de cualquier relación de contenidos, y para convertirlo en un objeto endogámico de laboratorio arquitectónico. Esto yo creo que ha sido uno de los grandes errores, si no el más importante. Hemos convertido la arquitectura en una cuestión de caligrafías, de cómo se representaba el objeto, la apariencia del objeto, más que el contenido del objeto. Por lo tanto, cuando hable de ahora en adelante de objeto, estoy hablando de la apariencia. Cuando hable de sustancia, estaré hablando, aunque ya sé que no son términos filosóficamente estaré hablando realmente del contenido. Contrapongo el contenido a lo que es caligrafía. Hemos hecho arquitecturas, las arquitecturas más fashionables han sido arquitecturas de laboratorio arquitectónico que ni siquiera daban respuestas a los problemas arquitectónicos. Eran arquitecturas de apariencia. Muchas de las arquitecturas más exitosas son simples caligrafías, imágenes exteriores. Se ha olvidado pensar en el espacio exterior. Nos hemos olvidado hablar de una arquitectura contextual. Es más, el contexto, que es el mecanismo, el hacedor, el que es capaz de producir más motivos, más motivaciones para hacer arquitectura, se ha olvidado. Y, naturalmente, entre otras cosas, la consecuencia es que hemos hecho una arquitectura, bueno, pues que muchas no sirven para nada, etcétera, etcétera. La sociedad realmente, de alguna manera, la sociedad ha perdido el respeto por los arquitectos. Eso es una realidad. Nos engañaremos o no, pero esa es una realidad. Esa es la primera cosa que yo creo que ha sido errónea. Cuando la arquitectura, la mayor parte de las arquitecturas más conocidas, las que la sociedad entendía como símbolos, eran piezas hechas mejor por un diseñador gráfico que por un arquitecto, empezamos mal. Y eso es el devenir, lo que ha ocurrido. El segundo problema, yo creo que es fundamental también, es un erróneo concepto de la interdisciplinaridad arquitectónica o de la interdisciplinaridad. Los arquitectos nos estamos olvidando demasiado de que somos una disciplina específica. Claro que existe una curiosidad intelectual, siempre. Es decir, negar a la arquitectura la curiosidad intelectual sería tanto como negar que la arquitectura es una consecuencia o se debate o tiene que ver con la sociedad a la que sirve. Pues claro, naturalmente que la curiosidad intelectual nos obliga a que nos interese la economía, nos interese la historia, nos interese los mecanismos constructivos, nos interese la sociología. Todas esas cosas son interesantes. Pero eso no es arquitectura. Eso no es arquitectura. La arquitectura es un hecho disciplinar que tiene que ver con categorías como es el contexto, como es el espacio, como es el lugar, como es la construcción, como es la proporción, como es todo eso, como es el programa, que es fundamental. Y es verdad que esa disciplina ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hoy los programas que manejamos no son los mismos que hace unos años, ni el país en términos económicos, ni los sistemas productivos son iguales, por supuesto, pero sigue siendo la disciplina la que es objeto de estudio. Pues yo no soy un sociólogo, yo no soy un economista, y eso que lo soy en términos académicos, pero soy un arquitecto. Entonces, ¿me interesan todas esas cuestiones? Por supuesto, pero de ahí a sustituir la forma arquitectónica, que es nuestro ejercicio. Nosotros hacemos formas. La forma es distinto de caligrafía. Yo utilizo el término forma como sujeto de contenido arquitectónico. Caligrafía solo como imagen. Bueno, sustituir la forma, que es sujeto de contenido arquitectónico específico, por otras disciplinas, me parece que no es importante. Por lo tanto,
creo que ese ha sido uno de los grandes problemas. Creo en la disciplina específica de la arquitectura con carácter generalista y creo tanto en todo lo que me rodea que he hecho una fundación que se llama Arquitectura y Sociedad. Fíjate, sí creo en que la arquitectura se relaciona con muchas otras disciplinas, pero lo que también tengo muy claro es que no utilizo las otras disciplinas para excusar la falta de toma de decisiones arquitectónicas, porque soy arquitecto. Y cuando hablo de arquitectura, naturalmente, por supuesto, hablo sobre todo y de manera particular de ciudad. Y el tercer problema que para mí ha sido importante es que los arquitectos hemos olvidado una palabra fundamental, que es el servicio. No hemos pensado, y esto tiene que ver con la primera y el segundo problema, no hemos pensado que la arquitectura, si no sirve, no tiene sentido. La arquitectura es un arte de servicio. Esto, claro, decirlo así y decirlo entre nosotros, que somos todos arquitectos y tal, pues puede parecer una obviedad. Yo creo que es bueno recordarlo. Yo se lo digo a los chicos. Claro, servicio no es lo mismo que servilismo. Servilismo es dar solo lo que la sociedad reclama, ser un reflejo de la sociedad. Y por eso ya hemos hecho o arquitectura que es pura especulación, pura construcción, que eso, a mí me interesa la materialidad más que la construcción. La calidad técnica debía estar resuelta por las empresas constructoras, que para eso cobran su porcentaje. Y deberían ser profesionales. O hemos hecho arquitectura de espectáculo, que es la otra cosa que también pedía la sociedad. Solo la apariencia o solo los aspectos más pragmáticos. Y nos hemos olvidado del servicio. Eso era servilismo. Dar lo que la sociedad reclama, porque la sociedad reclama muy poco. La sociedad reclama muy poco. Yo creo que para mejorar la arquitectura, precisamente lo que hay que hacer es educar y formar a la sociedad, abrirnos, ser más generosos, explicarles por qué hacemos las cosas. Explicarles por qué una casa es muy importante que esté bien orientada o que tenga un almendro ahí fantástico o que el espacio sea sensacional, explicárselo. Y decirle, no, es que mira, yo quiero esta casa. Pues mira, yo no te hago esta casa. Como me pasó a mí hace poco con un señor que venía con esa casa. Bueno, en fin. Entonces, quiero hacerte lo mejor que yo pueda hacer. En fin, me parece que estas tres cuestiones están en la base de una sensación de crisis que tiene la arquitectura, independientemente de esta crisis profesional que estamos viviendo. Que naturalmente esta crisis profesional yo no la desprecio en términos, tiene muchas cosas que ver con esta crisis ideológica, o sea, están interrelacionadas las cosas, y están muy interrelacionadas. Pero yo soy un tipo optimista, muy optimista, y creo que las fórmulas son fáciles para salir. Más arquitectura y mejor arquitectura, más preocupación por el espacio público, que me parece fundamental. La dimensión del espacio público no es solamente una cuestión física, es entender que la arquitectura tiene un compromiso y que no está sola, no es un objeto aislado, sino que realmente tiene que ver con esa dimensión ciudadana y con esa dimensión de paisaje. Por lo tanto, el espacio público en su dimensión incluso más general, un mayor conocimiento contextual. Yo creo que no se puede hacer la arquitectura en cualquier sitio igual. Me parece que la búsqueda de una identidad arquitectónica, que por supuesto ya no estoy hablando de la modernidad, porque ahora ojalá fuera así. La modernidad en el fondo creía una arquitectura igual para todos, pero había una ideología detrás. Es que hoy la arquitectura igual para todos es la arquitectura de Zaha Hadid, que lo único que quiere es representar una serie de imágenes similares que se repitan en cualquier sitio. Me da igual que sea Arabia Saudí, que el Sudán, que se están muriendo de hambre, que España. O sea, ni siquiera hay una carga ideológica, ni hay una confianza en un mundo unitario y todo. No, ¿qué va? Es simplemente una cuestión de imagen. No me interesa esa identidad, me interesa una unidad conceptual. Porque la unidad conceptual es capaz de, dando respuestas similares con preocupaciones similares de la arquitectura, tenemos la capacidad de adaptarnos de manera distinta dependiendo del sitio, dependiendo del programa, dependiendo. Yo quiero que se me identifique con una arquitectura a la que le preocupan una serie de problemas comunes. Eso es unidad. Pero no me obsesiona que todos mis edificios presenten una imagen igual. Porque en ese momento uno realmente pierde la sensación del contenido. El otro día oía, cuando nos daban esto del Riva, a un arquitecto que le dieron la medalla de oro, y el hombre decía, explicaba de una manera muy sensata esto, decía, es que ahora los arquitectos solo se preocupan por la imagen exterior de los edificios. Cuando tú ves una publicación,
no ponen imágenes más que de fuera. Publicar un edificio es presentar las fotos de fuera. Claro, es que el interior, esa idea, la otra categoría a la que me quería referir, además del contexto, como es el espacio, es que eso no se explica. Hay que visitarlo. Entonces, claro, todo va unido a esa pérdida de la idea de la forma arquitectónica como contenido o del objeto como sujeto de servicio. El objeto es solo apariencia, es la imagen, en fin, volvemos a lo mismo. Entonces, esa es una realidad. Entonces, a mí me parece que recuperar categorías como el espacio, categorías, trabajar con las secciones, trabajar con las maquetas. Bueno, no voy a ponerme a hablar de los ordenadores, porque tengo mi propia idea al respecto. Yo simplemente os digo que en Harvard, en Yale, en Lausanne, en Pamplona, obligo a mis estudiantes a que me presenten los proyectos dibujados a lápiz, obligatoriamente, y soy conocido por eso, a lápiz. Ya sabe el que llega a esto, que si no sabe dibujar, no va a aprobar. A lápiz. O con maquetas. Ni una puñetera planta de ordenador. Y yo trabajo con el ordenador. Pero desde luego mi gente no trabaja con el ordenador. Vamos, quiero decir, yo trabajo con el ordenador al final. Es decir, representamos porque nos viene bien, pero los proyectos hasta que están dibujados a escala, yo tengo todos mis detalles constructivos a escala 1:5 a mano, o a 1:2. Lo representamos al final porque es cómodo para transmitir la información. Pero pensar en el ordenador, que precisamente ha introducido, no me voy a meter ahora con el ordenador, es un tema fantástico, nos da facilidades, es un medio fantástico. Pero en el momento en que se convierte en olvida la idea de instrumento para convertirse en un objetivo, en el momento en que desaparece la idea de lo global, de lo total, y el proyecto aparece como fragmentado, estamos perdidos. Porque no hay continuidad entre idea y resolución final. Y esto, el proceso, pues se va perdiendo por el camino. A mí me parece que esto también es importante. En fin, el lugar, ¿no? Es decir, cuestiones como el lugar, que me parece algo tan importante y tan fundamental. Pero hablaríamos de otro tema que es tan importante hoy como son los procesos. Cuando los estudiantes, también los pobres o los jóvenes arquitectos muchas veces, porque no tienen oportunidad de hacer un edificio, y te hablan, es que lo importante es el proceso. Mira, lo importante es el resultado. Eso de entrada, esto es como la carrera, lo importante es participar. ¿Qué coño va a ser importante participar? Lo importante es ganar, y si no ganas, pues no pasa nada. Entonces, yo no puedo entender que lo importante sea el proceso. Cuidado, me parece o lo único sea el proceso, me estoy expresando mal. El proceso es importantísimo, pero el proceso también es instrumental. A mí me interesa el resultado. Entonces, nos hemos preocupado mucho por respetar cualquier proceso, y ahí interviene otra vez el falso concepto de la interdisciplinaridad, que no nos conduce a formas arquitectónicas de contenido, sino nos conduce a unas situaciones sin salida, pero que como tenemos una grandísima cantidad de bancos de imágenes, las aprovechamos para hacer el proyecto. Por lo tanto, no me interesan los procesos que no tienen que ver con lo disciplinar. No me interesan. Yo a mis alumnos les digo que lean, que vayan al cine, que viajen, que no sé qué tal. Pero cuando me vienen contándome una idea de un proyecto como si fuera una novela, les digo, no me interesa nada. A mí háblame de lugar, de topografía, de espacio, de programa. Háblame de estas cosas que son las que entiendo como arquitecto. No me vengas contándome cuentos chinos y procesos que están no sé qué tal. No. O sea, eres un mal filósofo, peor economista, peor sociólogo y tal. No hagas el ridículo, intenta ser por lo menos buen arquitecto. Bien, me parece que esto es importante. Y esto, da igual que trabajes en Argentina que trabajes en España. Pasa igual. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando trabajas en Argentina o en Sudamérica, os lo decía? Pues que el proceso está mucho más exacerbado. Te encuentras que son países, con excepciones. Por ejemplo, yo doy todos los marzos, a finales de marzo, un curso en Argentina, en Rosario. Hemos estado hablando que venía ahora esta mujer. Bueno, pues la escuela de Rosario es magnífica, y Rosario es una ciudad, quizás porque está en el interior, todavía que se mantiene pues con Gerardo Caballero, con gente como el negro Villafane, en fin, se mantienen unidas a esta idea. Y están haciendo una arquitectura muy buena, pero vosotros vais a Buenos Aires está perdida. Buenos Aires, que ha sido una ciudad como Ciudad de México, o sea, esas ciudades donde los grandes arquitectos de la modernidad de los años 50, 60, en fin, arquitectos maravillosos, incluso
son cosas patéticas. Un tipo como Mario Roberto Álvarez, ¿no?, que es un grandísimo arquitecto. Tú ves ahora su estudio. A mí me ha tocado ser jurado para el Banco Ciudad de Buenos Aires, que es el único concurso que se ha convocado en los últimos 10 años en Buenos Aires, invitando a una serie de arquitectos, donde estaban todos los arquitectos supuestamente, o 10 arquitectos supuestamente conocidos, y fue patético. Fue patético. Pero cuando digo patético, fue patético. Ver a un Mario Roberto Álvarez, que iba a su hijo a explicar el proyecto, acompañado de un grupo de arquitectos americanos, haciendo un discurso completamente de corporation americano, donde el 90% del tiempo fue cuadros explicando el organigrama del estudio, y luego presentaron un proyecto lamentable, pero así casi todos, los Viñoly, no sé qué, patético. Bueno, pues eso es lo que está pasando en Iberoamérica, ¿eh? Eso es lo que está pasando en Iberoamérica. Unas ciudades maravillosas, de una tradición sensacional, con una arquitectura de los años 50, 60 extraordinaria, que están ahora poniéndoles los edificios de segunda de estos estudios americanos. Esa es una realidad. Hay países que empiezan, es verdad, y esto hay que ser optimista, y yo soy optimista, que empieza a haber gente muy joven. Por ejemplo, en Argentina ahora mismo, en el posgrado de la Escuela de Arquitectura de Pamplona han pasado argentinos, etc. Bueno, ahora mismo tenemos como 10 o 12 arquitectos que han estado en el posgrado en Pamplona, que son directores de escuelas o tienen posiciones importantes en las escuelas argentinas, y yo es con ellos con los que me reúno. Y yo sé que en 10 años habremos formado una generación de arquitectos jóvenes con confianza en ellos mismos y, otra cosa, con capacidad de influir. Porque, a ver, en las escuelas nos hemos equivocado mucho también. Hemos formado artistillos y artistillas de quinta. De quinta. Yo a mis chicos les digo siempre, vamos a ver, nadie os va a dar nada. ¿Queréis ser buenos arquitectos? Pues salir y joder. Es decir, pelear. Poneros, no concedáis ni esto. ¿Sois los mejores? Pues machacar. Y cuando alguien os venga con intereses bastardos, machacar. Machacar es el único lenguaje que se entiende. Es decir, esta actitud que hemos dicho, bueno, a ver, esta cosa de voy a hacer este proyecto y tal, luego llegas, la administración, no sé qué, el propietario tal, acaba todo como lo sabe la Aurora. Y los chicos, que son buenísimos, acaban completamente deprimidos. Dicen, me han engañado, mis profesores me han engañado. Digo, no, que no engañamos a nadie. Lo que pasa es que hay que salir con las mismas armas. Si a mí, yo ha habido muchos políticos que les he dicho, que esto no se hace, no os apuréis. ¿Vosotros queréis por esto? Que es un interés bastardo y no sé qué, no os apuréis. Yo convoco una rueda de prensa y digo lo que me habéis dicho. Yo estoy jodido, no hago el edificio, pero vosotros, vosotros vais a estar más jodidos. Elegir. Yo llegaba a chantajear así. No es chantaje. No, esto no lo apuntes. No es chantaje. Es que, claro, cuando alguien te llega diciéndote cosas de, pero esto, es que esto lo vamos a hacer así, ¿por qué? De repente, pero es que va a suponer más dinero. Si lo hacemos más tarde, que lo tienes que hacer, pero no lo haces por una estrategia política y tal, va a costar más dinero al ciudadano. Bueno, pues nada, yo lo explico en una rueda de prensa. Entonces cambian. Bueno, pues es que tenemos que ser fuertes. Los arquitectos tenemos que saber en qué mundo nos movemos. Tenemos que tener capacidad. A los chicos hay que prepararlos para estos. Pero eso sí, siempre con la convicción de que eso sirva para hacer mejor arquitectura. Y hacer mejor arquitectura es servir mejor a la sociedad. En el momento de pensar que la arquitectura se hace en el limbo es de una ingenuidad, vamos, acabamos destrozados. Así estamos sacando a los chicos, que les van a alabar como grandes artistas. La sociedad no les va a hacer caso. Va a llegar un promotor que les va a intentar que especulen, les va a chulear el dinero. La administración no hace el concurso y si hay un concurso estará amañado. Yo qué sé. Bueno, todo eso hay que saberlo. Hay que prepararles y además transmitirles algo fantástico. Que incluso en esas circunstancias, es más, que gracias a esas circunstancias, a la realidad, se puede uno hacer fuerte y hacer una arquitectura maravillosa. Yo cuando a los chicos les digo, oye, hay que hacer arquitectura, no, la arquitectura está ahí.
en los problemas. No hay que venir. Los problemas es lo que nos hace fuertes para hacer arquitectura. Bueno, pues estos países, como Argentina, etcétera, tienen muchos de estos problemas. Y construir, dicho esto, que está muy bien, luego es muy difícil. Es muy bien. Hay tantos intereses creados. Perdonad que os hable con esta crudeza, que no es un tono académico, ¿no? Pero hay tantos intereses creados. Hay la cultura, digamos, que debería servir de soporte con esas ciudades maravillosas que insisto que tienen y con esa historia tan fantástica. La cultura de estos países se está erosionando de manera tan importante por la presencia de un vecino del norte que está destruyendo totalmente las raíces culturales fantásticas de Iberoamérica y que está sustituyendo una sociedad como la Argentina, equilibrada, con una clase media alta, a través de un liberalismo económico erróneo, está creando tales diferencias, está creando tales depresiones culturales, que hace que efectivamente se esté perdiendo. En ese contexto hacer arquitectura no es fácil. No es fácil en absoluto. De hecho, de los 3 proyectos que os voy a enseñar, solamente uno probablemente se llevará a cabo. El otro se lo han dado a un objeto de una decisión completamente corrupta, que la empresa está, pero bueno, ya es un problema de quién repartió más dinero a quién. El otro es una historia que está parada, y la torre, que es la que creo yo que si es posible se hará, porque es de empresa española, y esos son 1000 veces más serios. Entonces, es una realidad. Entonces, trabajar en ese contexto, bueno, pues yo os voy a explicar cómo lo haces. Pues haces haciendo arquitectura. Yo no sé hacerlo de manera distinta aquí que allá. Entonces voy a presentar ahora 3 proyectos y me voy a referir a cómo se han abordado. Claro, cuando yo explico estas cosas, por ejemplo, el que primero que voy a explicar en San Juan, en la frontera con Chile, al ayuntamiento, claro, estos tíos, los del ayuntamiento, que son unos corruptos, pero absolutos, cuando les explicaba estas cosas y tal, luego el caso es que luego decían, joder, el que nos gusta es este. A mí me llegaron a decir, pero claro, tenemos este compromiso, porque este pagó al alcalde la elección, no sé qué tal, claro, te lo dicen con toda... Yo no me lo podía creer, joder. Le decía a los socios, digo, pero si estos tíos están diciendo, sí, tal, bueno, no sabían, a nosotros nos había la empresa constructora que se presentaba, nos había pagado el depósito. Sí, pues esto lo dicen así. Bueno, igual es mejor, porque por lo menos lo dicen, aquí lo hacen y no lo dicen, no lo sé, pero en definitiva, la situación es esa, ¿eh? Bueno, entonces, en ese contexto quiero decir que, ¿qué es lo que queda? Optimista, magnífico, pues la arquitectura, que es lo mejor que sabemos hacer y lo más fantástico. Y la arquitectura como servicio para hacer mejores ciudades, que funcionen mejor, más económicas, con más arquitectura, fantástico. Bueno, pues ya está. O sea, en medio de todo esto, en medio de esta crisis que estamos viviendo y tal, ¿qué es lo que nos queda? Hacer mejor las cosas. ¿Cuál es el objetivo y la ilusión? Hacer mejor las cosas. ¿Y cuál es el problema nuestro? Solo el único son nuestros chicos, nuestros arquitectos jóvenes. Eso es lo que yo no puedo echar. Porque mira, muchos de los que estamos aquí, mal que bien, ya llegaremos. Pero los arquitectos jóvenes es muy duro. Muy duro. Los mejores arquitectos, 1000 veces mejor formados que nosotros. Yo ahora veo los proyectos fin de carrera de los chicos y veo el mío, a mí me pusieron el sobresaliente. Yo os juro que me lo suspendería. Yo hoy me lo suspendía. Me viene un alumno con ese proyecto y le casco un 3. Porque el nivel es tan bueno. Y estamos mandándolos a empleados por ahí. Este país no se perdonará nunca esta barbaridad que está cometiendo. Porque no es el problema ahora. El problema será dentro de 20 años, porque estos no vuelven. El haber mandado, las generaciones que mandamos en su momento de inmigrantes, bueno, era doloroso. El problema es que ahora es doloroso y en términos económicos ruinoso. Porque antes no era en términos económicos ruinoso. Ahora sí. Porque lo mejor, la intelectualidad, se está yendo. Y esos no vuelven, ¿eh? Con los sueldos que hay en Suiza, en Alemania, luego se echan ahí novios, novias, pero oye, estos no vuelven. Es decir, estamos exportando a bajo precio, a bajísimo precio, lo mejor, toda la riqueza española, que no deja, porque la riqueza está sobre todo en los estudiantes, la riqueza está en nuestras generaciones jóvenes formados en la universidad, que los hemos pagado todos los españoles,
Todos esos los estamos exportando a precio de saldo a Alemania, a Suiza, etcétera, etcétera. Y nuestros políticos están contentos. Bueno, los políticos y la sociedad. Eso es dramático, sobre todo uno cuando sale fuera. A mí eso es lo que me duele. Eso es lo que realmente me duele. Bueno, voy a hablar de los 3 proyectos. El primer proyecto, bueno, es decir, me parece importante porque esto no es un discurso académico, es una cosa entre compañeros y por lo tanto quería hablar primero de cuáles son los problemas, yo creo, de una manera más conceptual de la arquitectura y cuál es la solución, en mi opinión, y hablar de qué significa construir fuera y cuál es la realidad de los arquitectos españoles fuera. Mano de obra barata y, desde luego, mientras que nosotros a los arquitectos aquí los de fuera los tratamos como si fueran reyes. Pero eso es lo que nos están devolviendo, mano de obra barata. Bien, el primer proyecto, si quitamos las luces, ¿se puede quitar o qué? Todas las luces. El primer proyecto, no me voy a extender mucho. Bueno, esto funciona también, ¿no? A mí me gusta moverme. Esto funciona así, ¿no? A ver, aquí. No sé dónde se... Ah, de aquí, ¿se enchufa o qué? A ver, si sabes tú, Tomás. Bueno, el primer... Vale, magnífico. Sí, se oye bien, ¿no? Se oye. Bien, el primer proyecto... Bueno, el primer proyecto está situado aquí, en la ciudad de San Juan, cerca del Valle Este de la Luna. Por lo tanto, bueno, esta es la cordillera de los Andes. Esta es la frontera con Chile. Y aquí es... Bueno, lo que es más interesante... Esto era un proyecto, nos invitaron a dos... Bueno, invitaron en realidad a hacer este proyecto y los pagaron, eso es la verdad, pero bueno, a mí no me interesa eso, me interesa hacerlo, claro. Y este fue los que dijeron, no, nos queremos este proyecto, pero... Y entonces hubo intentos de una cosa verdaderamente... de que este proyecto lo hiciera la empresa que ellos querían, porque me imagino que le había sobornado, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo me negué, dije que no, que la lealtad era mínima y ya está, bueno, en fin, ahí se quedó. Pero bueno, vamos a hablar de la arquitectura. Me interesaba mucho el paisaje que rodea esta ciudad de San Juan. Es un paisaje muy duro, un paisaje, porque ya sabéis que los Andes tienen, en el fondo son tan largos que tienen muy distintos paisajes. Pero este es un paisaje casi desértico. Me recuerda de alguna manera a las Bardenas de mi tierra, ¿no? Y es un paisaje realmente donde la luz, fijaros la belleza de estos montes, ¿no? Que se ven, aquí abajo está San Juan. Y por lo tanto, es muy curioso porque es una ciudad que está pensada solo en función de las traídas de agua de los Andes. Y es realmente una ciudad una ciudad que hace un calor espantoso durante la mayor parte del tiempo, a pesar de tener porque bajas, casi subes 2.000 metros en 5 kilómetros. Es una cosa increíble, ¿no? Y bueno, en ese contexto, definido por este paisaje, muy desértico, pero muy bello, muy dramático, había que hacer, esta es la ciudad de San Juan, una ciudad de manzanas, como casi todas las de la ocupación española, ¿verdad? Muy ordenada, con un eje muy importante, que es el eje cívico importante. Aquí hay una serie de elementos deportivos, aquí hay un museo, por aquí está el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Bueno, en esta zona, como continuación de este gran eje, teníamos el solar donde teníamos que trabajar. El calor es espantoso, insisto, y claro, la orientación mala allí, como sabéis, desde el punto de vista del calor, es el norte, que era esta. Este es el sur, que es la orientación, digamos, buena, fresca. El proyecto era un palacio de congresos, un auditorio para hacer congresos, que tenía que tener una sala pues para 1.400 personas, una sala de cámara, muchísimos servicios paralelos de zonas de congresos, de salitas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, aparentemente, el partido que estaba en el gobierno lo había anunciado como la gran obra de la ciudad. A ver, Argentina es un país en donde las inversiones públicas son mínimas.
¿eh? Es decir, es un país que ahora mismo se está otra vez enriqueciendo mucho gracias a las commodities, a las materias primas, pero es un país que no gasta nada en infraestructuras, donde la dimensión pública y los servicios públicos como auditorios, etcétera, todo esto es muy escaso. Es decir, no tienen conciencia de lo público. Los últimos gobiernos tienen conciencia de un enriquecimiento rápido. Es decir, cuando hubo el problema del corralito, hablando con los argentinos, ellos te explicaban que el problema no es que... Es decir, el problema es que toda la pasta estaba fuera. Cogió a la clase media más modesta, pero toda la gente más adinerada, gente riquísima, a mí se me reían. Bueno, a mí me cogieron $3.000, o sea, porque todo el resto del dinero lo tenían fuera. Entonces hay una cultura una cultura de lo social, a pesar de que había una clase media articulada hasta hace unos años. El gran problema de ahora de Argentina es que esa clase media culta y tal está desapareciendo, ¿no? Bien, entonces aparecía como un proyecto relacionado, explicado con esa idea de lo público, de la dimensión pública y tal, aunque luego ya digo que los procedimientos internos pues eran, pues dejaban mucho que desear. Bien, los primeros bocetos del proyecto tienen que ver, nacen de esta visión que yo había tenido, bueno, que cuando visité la ciudad, el paisaje de los Andes que estaban por ahí detrás, y a mí me pareció que era bonito. Recuerdo además cómo lo hicimos, porque fue aproximadamente en marzo también. Venía yo de dar unas conferencias en Princeton y paré en Buenos Aires con los arquitectos asociados de allí, y estos dibujos, todos los que vais a ver, son de allí de 2 días, y de ahí salió un poco el proyecto, ¿no? Entonces, había por un lado esta idea del perfil de la montaña, y por otra parte algo que a mí me parecía muy importante, que curiosamente no se daba en San Juan, paradójicamente, teniendo en cuenta que había un clima extraordinariamente duro, extraordinariamente severo, de calor sobre todo, que era esta idea de los espacios intermedios, que a mí me parece siempre tan importante, la relación entre el interior y el exterior. Es decir, esa relación que para mí es siempre un tránsito enriquecedor de espacios ricos y no una cosa inmediata. Entonces, a partir de ahí surgió un poco el proyecto. Y de hecho, los grandes auditorios, el gran auditorio, este auditorio, aparecían un poco como estas piezas más o menos articuladas en función de una cierta casualidad, con un gran patio central, porque me parecía muy importante también la posibilidad de poder abrir en el interior circulaciones de aire que permitieran un cierto frescor. Podemos hablar de esto de la arquitectura medioambiental. A mí me parece una tontada. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer arquitectura, más arquitectura. Es decir, esta arquitectura medioambientalista o de estilo medioambientalista o estilo ecológico me pone muy nervioso. Podemos hablar de esto, pero en el fondo lo único que estamos haciendo es incorporar tecnologías que no se sabe cuándo se van a amortizar, que no se sabe lo que cuestan, pero de repente el edificio está mal orientado, por ejemplo. Bueno, pues muy bien. Pues todos estamos muy contentos porque hemos puesto muchas placas solares. Pues muy bien. Pero el edificio está mal orientado. Bueno, pues lo que hay que hacer es más arquitectura, más inteligencia. Es decir, más arquitectura, hacer mejor las cosas. Y ya está. Y verás cómo no hace falta gastarse dinero en tecnologías. Es decir, lo que hace falta es más arquitectura. Bueno, entonces, esta idea de poder abrir en un momento determinado para crear ventilaciones, etcétera, creando una serie que a mí me parece importante de filtros, un primer filtro, otro segundo filtro cubierto, otra, que fueran creando una graduación entre el interior y exterior de estos espacios. Por contra, esto estaba en la orientación norte, en la orientación sur aparecía, sin embargo, un edificio en la orientación sur, que es la norte nuestra, mucho más fresca, etcétera, y ahí lo que aparecía es un edificio mucho más denso, mientras que hacia el norte aparece un edificio mucho más abierto para poder dar circulaciones y proyecciones exteriores para sombra, ¿no? Y en realidad aquí se va conformando el edificio. El edificio aparecen estos volúmenes que son las salas y un gran claustro exterior, vamos a llamar, un gran porche enorme exterior que es el que hace el contacto con la plaza, etcétera, etcétera. Y este es un poco el proyecto, tal y como aquí podéis ver, pues el museo aquí, el palacio de la ciudad, una escuela, no sé, una serie de dotaciones, y el edificio se coloca al fondo, llevando todo lo que son usos sirvientes más a este perímetro hacia el sur, dando una densidad al edificio, y sin embargo con unos límites mucho más quebrados, mucho más abiertos, con estas transiciones hacia el norte, que es donde está el calor, etcétera, y luego se hacían
una serie de salidas y de cuestiones de lo que era el parking subterráneo que había que hacer. Aquí se puede leer relativamente fácil en estos esquemas a lo que me refiero. Todo esto es un porche exterior, es decir, todo este perímetro, lo que está hacia el sur y el este, que es lo peor, hacia el norte, perdón, y el este, que es lo peor, es justo lo contrario, el suroeste es el malo aquí. Entonces todo esto es un gran porche con una geometría que ahora veremos. Esto es otro elemento que rodea, que está abierto a este patio, que se pretendía con ajardinamiento, etcétera, donde además da las cafeterías y el restaurante, y sin embargo aquí los espacios sirvientes con acceso desde detrás, creando una zona mucho más densa. Por lo tanto, funcionaba desde un punto de vista climático muy lógico. Naturalmente, todo esto son los vestíbulos que permiten luego acceder a las distintas salas, auditorios, etcétera, y los accesos de servicio que están aquí, y pinchar siempre a los escenarios desde detrás, de tal manera que nunca había esa interferencia entre las circulaciones privadas y las circulaciones públicas. Bueno, aquí se puede ver un poco estos accesos, todos estos espacios, digamos, de porches, estos espacios vestibulares. Aquí estaba todo el restaurante, cafetería, que estaba abierto, rodeado a este espacio, y luego desde aquí, desde las distintas salas de congresos, y aquí desde lo que eran camerinos, etcétera, cómo se accedía por aquí directamente a los escenarios, también con un acceso de camiones directamente a los escenarios desde la parte de atrás. En fin, es bastante claro el edificio. Las secciones de los auditorios eran las que iban conformando este perímetro más cercano a los montes a los montes que se veían en la lejanía, en el horizonte, y aquí se puede ver bastante claro el esquema de funcionamiento. Hacía falta una serie de palcos específicos, etcétera. Bien, toda la construcción, esta era una imagen vista desde el norte, con la plaza esta que se diseñaba, con toda esta zona, digamos, ahí estaban las cordilleras, las primeras, los Andes están más hacia atrás. Aquí se veía estos accesos, bueno, lo podéis ver claramente, no tiene mayor. Y estos eran estos porches. Se construía todo en un hormigón, perdón, porque en Argentina es difícil construir en metálico, etcétera. Se construía todo en un hormigón muy, muy vasto, es decir, porque el hormigón los malos lo saben hacer muy bien, y entonces esto era una oportunidad, hay que aprovechar la oportunidad, y entonces un hormigón muy, muy rugoso, muy vasto, que contrastaba, sin embargo, con el interior, que lo hacía todo en cerámica, materiales muy frescos, ¿no? Porque hacía pues mucho calor, ¿no? Materiales muy frescos. Y bueno, aquí se puede ver, sin embargo, dando a la parte al sur, que es la parte fría, ¿no? Pues aquí aparecía, sin embargo, este mismo hormigón, pues trabajado de una muy vasta, y simplemente con unos vidrios, porque las carpinterías ahí prácticamente son muy elementales, la temperatura es muy alta y no hace falta, entonces casi con unos vidrios puestos con unas grapas directamente al hormigón, ¿no? Y bueno, este es el interiormente, pues este era ese espacio alrededor de donde estaba la cafetería, restaurante, que se veían los auditorios, y este era el edificio. Bueno, en fin, yo creo sinceramente, todavía, la verdad es que todavía no han decidido entre los dos edificios, ¿eh? El otro es muy feo, no os podéis imaginar lo feo que es, pero en fin, bueno, no lo sé si lo haremos, ¿no? El otro es de unos arquitectos de allí, pues, pero que realmente es muy mediocre, o sea, no, lo digo de verdad, quiero decir que ojalá hubiera otros más para elegir, mejores, ¿no? Pero es que el otro es muy feo, no sé si luego es mucho más feo que este, o sea. Bien, el segundo proyecto es un proyecto en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, en lo que se llama el pequeño centrito de Buenos Aires. Entonces es en un lote, es este lote. Esto nos llama una empresa argentina que yo había conocido, un tipo que fue a una conferencia que di, y que era un promotor, un promotor judío. Casi toda la construcción en Iberoamérica
especialmente Argentina, México y tal, está en manos de judíos. Esto no sé si lo sabíais, es un dato muy importante. De hecho, si vosotros leéis cuáles son los arquitectos más conocidos de Iberoamérica, veréis que el 80% son judíos. Y se relaciona entre ellos impresionante. Bueno, esto lo podemos hablar luego, si queréis, en la copa que he visto que preparar, pero esa es una realidad muy, muy, muy concreta y muy específica. Y en Argentina, o eres judío, o las posibilidades o muy amigo de los judíos, las posibilidades que tienes de construir son muy pequeñas. Bien. Entonces un día nos llama, oye, que me he quedado con este lote. Y esta es una fachada, y esto está, en principio está preservado, vamos, la municipalidad lo tiene, me estoy riendo porque, bueno, luego os contaré, no tiene catalogado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aquí quiero hacer un edificio de oficinas, ¿no? Y él estaba también muy orgulloso de este espacio y tal, y bueno, esto era lo único, este es un edificio de 1920, hecho así, no sé qué. Bueno, entonces, aquí se explica el proyecto, ¿no? Naturalmente daban bastante más volumen, es decir, lo que se podía construir era este volumen. Este era el volumen que se podía más o menos construir por una serie de normativas muy complicadas. Mira, lo de Buenos Aires es una cosa, es un detalle. Mira, yo me acuerdo que cuando hice la Torre de Buenos Aires me voy adelantando al proyecto y luego fui pues con los promotores, una empresa conocida española, gente muy seria y tal, a la torre, ¿no? Bueno, entonces yo estaba en Puerto Madero y tenía que dar la prueba del ayuntamiento y el comité de Puerto Madero. Entonces el comité de Puerto Madero, yo no sabía que el presidente era el presidente de la Bolsa de Buenos Aires, y pues, no puedo contar esto públicamente, pero no lo voy a contar por lo tanto, pero bueno, el caso es que fui allí, hombre, Pachi y tal, claro, la empresa se quedó, este lo conoce y tal, hombre, ¿qué tal? No sé qué y tal, bueno, y entonces le dije, ¿veis? La gente seria, no sé qué y tal, y me dijeron, sí, todos los días que a la semana me dijeron, muy serio, el presidente muy serio y tal, pero todos los que estaban allí nos han llamado pidiendo la mordida, menos el presidente, todos los demás. Pero es que yo llegué luego al concejal de Buenos Aires de urbanismo, al ministro de urbanismo de Buenos Aires, y entonces fuimos a presentar la torre, no sé qué tal, y la torre, bueno, pues había un volumen que lo cumplíamos, pero no había un límite. Y claro, yo dije, bueno, es que la normativa, porque claro, yo hablaba de la normativa, y dice, la normativa, ¿qué es una referencia? O sea, esto te da una idea. La normativa, la normativa que es una referencia. Y entonces cuando decían, no, esto estamos de acuerdo, es fantástico. Y si le pone algún problema al departamento, ni caso, vienen directamente a mí. Yo era muy ingenuo y salía, joder, qué bien, te están diciendo que las mordidas no se las pagues a los de abajo, que todas para él. Es así, o sea, es una cosa. Bueno, entonces, claro, lo digo porque este volumen era el que oficialmente, había que hacer, pero es una referencia. Bueno, pues esto es igual. Bueno, en total, que este era el teoría del volumen. Entonces nosotros empezamos a trabajar con una idea, bueno, había que mantener esto y, claro, simplemente agregar este volumen. Era ese espacio que os habéis visto porticado. Entonces, a partir de aquí empezó a trabajarse una idea que podía ser interesante en la superposición de esta pieza con este volumen, de ir en primer lugar, aprovechar y excavar hacia abajo, de convertir esto realmente, este espacio, aprovechando que estaba este espacio porticado que tanto les atraía, y convertirlo en un hecho vertical importante. Entonces, abrir aquí, es decir, ampliar aquí, pero abrir esto y bajando hasta el sótano, ¿no? Creando una serie de espacios que se interrelacionaban, de tal manera que al final quedó así la sección del edificio, es decir, entraba luz por aquí, entraba por arriba, aprovechábamos y creamos este espacio que estaba aquí, como que se proyectó hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo, creando ya luego unas salas que ahora veréis muy sencillas, es decir, este era el resultado. Manteníamos, como veis, parte de ese porticado, que no tenía ningún inconveniente en cortarlo en un momento determinado con una serie de pasarelas, y se creaba un espacio realmente de una enorme riqueza espacial, visual, con luz, etcétera, y manteniendo un poco el anonimato, no hacíamos nada al exterior,
y creando también una fachada bastante rica, ya veremos, hacia atrás, y dejando todos estos espacios fundamentalmente para zonas de oficinas de esta gran empresa inmobiliaria que al final pues no se hizo pues porque la referencia no estuvo suficientemente bien pagada, me imagino, no lo sé. Entonces, bueno, aquí se veía este espacio que yo me lo imaginaba siempre muy ligero, muy vidriado, superpuesto a este, es decir, rompíamos este techo y se producía esa prolongación al interior o al exterior. Estas eran las plantas que, como veis, generan una serie, concentrábamos todo lo que era el uso de escaleras, etcétera, en este lado y se dejaba todo esto que, como intuís por las plantas, como se ha visto en la sección, tenía una cierta riqueza. El resultado también constructivo era este. A mí me parecía que era bonito el recurrir a unas fachadas nuevas muy ligeras, como si se hubieran, digamos, construyendo, como si se hubieran puesto en la fachada que había. Para eso recurrí a una imagen de un edificio nuestro que ya estaba terminado, que es el Centro de Nuevas Tecnologías de Santiago de Compostela, para explicar que lo que queríamos era efectivamente una construcción de pletinas. Como sabéis, esta fachada, yo conseguí que esta fachada es estructural, son pletinas de 1 centímetro y sin embargo es estructural, aguanta todo el edificio aquí. De hecho, una torre que hemos hecho en Barcelona de 120 metros también está hecha con estas pletinas. Esto tiene mucho mérito, naturalmente, el calculista. Y entonces, con esta misma idea trabajamos para hacer este edificio que hubiera sido un edificio pues bastante atractivo. Yo creo que, a ver, es un edificio que todavía nos dice que se puede hacer, porque me imagino que aquí lo que hay es básicamente un problema de negociación de otro tipo. Porque después de ver el proyecto que les encantó en el ayuntamiento, de repente ahora dicen que es un proyecto muy agresivo con el elemento histórico. Y la verdad es que el elemento histórico ni vale tanto, en primer lugar, por no decir que no vale nada, y segundo, pues yo creo que es bastante respetuoso. Es verdad que no se identifica nada de lo que queda, pero bueno, en fin. Bien, y el siguiente proyecto, esta es la imagen, las imágenes de... La verdad que destrozábamos todo esto, pero... no sé, también es que era bastante feo, o sea que, ¿no? Y dejábamos este espacio que yo veía que era, pues esta idea era bonita, ¿no? Bien, a todo el mundo le gustaba, pero se conoce que no hubo suficiente enjuague. Y este es el último proyecto, que es en realidad el que da nombre a la conferencia, ¿no? Que es el contrapunto al tigre. Y aquí quería hacer esta reflexión con la que he empezado, ¿no? Es decir, independientemente del país, del lugar donde trabajemos, esa idea del contexto, que el contexto no es solamente una cosa física, es también naturalmente cultural, económica, etcétera, ¿no? Entonces, realmente esto es esto es Buenos Aires. Aquí podéis ver el río Paraná. Es bonita esta fotografía. El río Paraná en su desembocadura, los distintos, porque ya sabéis que aquí el río Paraná ya es un montón de... Y aquí está Buenos Aires, ahí tenemos el Tigre. Bien, todo esto, me parece preciosa esta foto. Y este es el Tigre, esto es el Tigre. El Tigre, como sabéis, es toda esta zona de aquí. Es toda esta zona, todos estos ríos, riachuelos, etcétera. Esta es la zona del Tigre, es una gran zona, un gran pantano, y hay una cosa muy bonita, porque el Tigre se empieza a ocupar a finales del siglo XIX. Sarmiento es uno de los grandes inspiradores, y allí se instala la gente, es curioso, la gente, la aristocracia y la burguesía argentina más rica, más culta, y siempre con una ocupación realmente respetuosa, entre otras cosas porque la naturaleza es tan salvaje que no hay arquitectura que sea capaz de pelear con ella. Pero de una manera inteligente también no renuncian a hacer esa arquitectura. Y de hecho ves casitas de madera con órdenes clásicos perfectamente ejecutados, con una composición exquisita, igual invadida por la maleza, invadida por la naturaleza. Pero es una maravilla. Naturalmente los caminos son las distintas ramas del Paraná. Y a mí me parecía cómo en unas condiciones naturales duras, exageradas, con una naturaleza poderosísima, el hombre, una cultura, el hombre haciendo un ejercicio de artificio, era capaz de dialogar con la naturaleza sin renunciar. Y veía, por ejemplo, todas estas arquitecturas que hoy en día
pretenden una falsa adaptación a la naturaleza bajo un falso bandera de lo ecológico, y de repente que están haciendo unas arquitecturas que se hunden, o estas arquitecturas de baja densidad extensísimas, que son terriblemente agresivas con el medio y carísimas en términos de recursos, y sin embargo una torre altísima, por ejemplo, o la ciudad o el centro de una ciudad, que es lo más natural hablando del hombre, porque nosotros somos animales de raciocinio y por lo tanto con capacidad de abstracción, son infinitamente más respetuosas con el medio. Porque lo menos respetuoso con el medio es la ciudad extensiva, la ciudad que pretende diluirse, y lo más respetuoso ha sido la ciudad de la densidad, la más artificial. Bueno, no era este caso, pero sin embargo sí que esto era un ejercicio de cómo uno puede no renunciar a su propia construcción en un medio verdaderamente de una enorme inmensidad, ¿no? Es decir, me gustaba esta actitud de ocupar la naturaleza, porque es maravillosa, pero sin renunciar a poder hacer uno su edificio, su casa. Bien, me parecía que era un poco distinto de lo que pasa ahora, que es que en esta zona de aquí, que es Puerto Madero, aquí, en medio de esta torre, de este conjunto de torres, que realmente tienen poco interés, por no decir ninguno, todas son feísimas, a lo americano, en medio de esta torre, en medio de estas, nos encargan de hacer una torre. Claro, yo veía ahí el Tigre, que es todo esto, plano, realmente un ejemplo de cómo, y veía luego esta nueva arquitectura. No me metía con la densidad, que ya he dicho que me parece maravillosa la densidad. Me metía realmente con esta serie de modelos de arquitectura importados de la corporation americana sin ninguna identidad cultural, sin ninguna conciencia de que están trabajando en un pantanal, en pantanos, sin ninguna conciencia de una identidad. Después de ver esta ciudad maravillosa y sensacional, o ver el Tigre, que es un ejemplo de adaptación inteligente, abstracta, culta, en medio de una salvaje naturaleza. Y aquí, sin embargo, que se podía haber hecho realmente una arquitectura de interés, hacen una arquitectura anodina. Todo esto son bloques de hormigón, a cada cual más feo, realmente una cosa patética. Esta es la desembocadura del Paraná, y aquí, ahí, clink, clink, al lado de todos estos edificios macizos, feos y obscenos, teníamos que hacer la torre. Aquí. En este solar rodeado de pim, pom, pim, pom, pim, pom. Bueno. ¿Cómo? Yo no había hecho nunca una torre. Bueno, sí, había hecho la de Barcelona, sí. Bueno, sí, había hecho alguna. Pero bueno, ese es el mismo problema. Es decir, el problema de la torre, hay dos identidades, dos problemas. Uno es la torre que adquiere esa condición escultural de gran pieza del paisaje desde la distancia. Esa es una realidad. Dos, y es cuando nos convocaron a este concurso, porque esto fue un concurso y nos invitaron a 3 arquitectos, a Viñoli, a Calatrava, no me juzguéis por los compañeros, y a mí. Entonces, ganar era fácil, no podéis comprender. Bueno, era fácil si hubiera habido un jurado de arquitectos. Era difícil teniendo en cuenta que eran promotores, con Calatrava por medio. Entonces, yo recuerdo que llamé a José Miguel Iribas, que es un sociólogo, es un tipo realmente que he colaborado muchísimo con él, es una persona de una enorme inteligencia, y le dije, a ver, José Miguel, yo puedo hacer un objeto bonito, pero aquí hay 2 problemas fundamentales en las torres. Uno, que lo ha descrito Kohlhaas muy bien, que es la dimensión pública de la torre. Es decir, en el momento en que las torres, que es el tipo arquitectónico que más es susceptible de esa deformación para transformarlo en un objeto simplemente caligráfico y exento de contenidos, esa es la torre, es lo más fácil, que decía al principio, solamente, como dice Kohlhaas muy bien, solamente si la torre adquiere una dimensión pública, somos capaces de contextualizarla, independientemente del objeto. Y esto me parecía que era un tema que a mí siempre me ha preocupado. Y por lo tanto, ¿eso cómo lo puedes hacer? Pues con la configuración volumétrica difícil, con la lectura del programa sí, y con la disposición del programa. Y segundo, con otra cuestión que era muy importante, que era el tratamiento de toda la parte baja. Es decir, le concedimos tanta o más importancia
que al hecho del objeto, que efectivamente el objeto era bonito, era importante que fuera bonito, pero yo tenía muy claro cómo tenía que ser. Es todo vidrio, porque me estaba rodeado todo de mazacotes de hormigón. Yo tenía que hacer una cosa de vidrio y además no transparente, sino un vidrio muy macizo, que se leyera como un vidrio con masa y por lo tanto vítreo, pero que fuera un contraste por la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y a su vez darle mucha... Entonces, recuerdo que cuando presentamos el proyecto yo fui con una imagencita, pero fuimos con una reflexión que era muy importante, que era convencer a la propiedad de que más importante que el programa que tenían, que era oficinas y hotel, era cómo eso se articulaba en términos de relación pública y de relación de lo público y del espacio público. Y entonces propusimos hacer una torre muy esbelta, pero ocupar 3 plantas de toda la parcela en 3 plantas, las 3 primeras alturas, creando una serie de dotaciones del hotel. Y sin embargo el hotel subirlo a partir de la planta 40 a la 80. Es decir, de la planta baja a la 40 eran oficinas y con unas lanzaderas enormes llevábamos de esas plantas bajas que tenían zonas de hotel, piscinas, no sé qué tal, ¡pomba! 40 plantas arriba, de tal manera que un tío entraba en el vestíbulo y ya veía todo Buenos Aires y tenía las 40 plantas arriba de hotel, con distintos usos, y la última planta de 80 era la zona, digamos, de baños, de piscinas y no sé qué tal, con la altura. Entonces, lo lógico es que el hotel hubiera podido estar abajo. Bueno, pues cambiamos, le dimos la vuelta y cambiamos también utilizar la planta baja. Por lo tanto, las dos, esa fue la idea fundamental, decirles que pasaran más uso a lo público y que lo pusieran abajo y luego subir el hotel arriba. Bien, y esto fue, luego por otra parte, naturalmente hubo una reflexión respecto a las distintas formas. Todas las plantas, estos volúmenes eran los que se correspondían a oficinas. Aquí aparecía el gran vestíbulo del hotel y luego se desarrollaba el hotel, más luego las plantas bajas. Eso coincidía también con un cierto tratamiento volumétrico para que se diferenciara. Sin ninguna duda había aquí algunas referencias oicianas, ¿no? Yo paseo mucho por el Museo Oiza y realmente había cosas de estas. De hecho, todo este trabajo tiene que ver un poco con esas reflexiones. Pero, y estos dibujos, bueno, que también podían ser un poco miesianos, pero en el fondo había esta idea, digamos, de una pieza que se iba a quebrar, que se iba a trabajar y que tenía que producir a partir de una altura de ese gran vestíbulo lo que era y aparecieron pues estos primeros croquis en donde naturalmente hay unos núcleos centrales importantes. Con esas lanzaderas aparecen esos grandes vestíbulos que tenían que estar aquí, conectados con la planta de abajo, y subir luego a esta otra planta. Aquí estaban las habitaciones, y este es el resultado de la torre, ¿no? Una planta baja muy importante, con 3 niveles. De hecho, había aquí piscinas, todo esto eran restaurantes, discotecas, etcétera, que pudieran servir para toda la ciudad de Buenos Aires, y punto de conexión a partir de unas lanzaderas que llevaban al hotel. Con lo cual había una oferta, digamos, interesante. Luego había un palacio de congresos que estaba en subsuelo, y aquí había una serie de patios que ahora veremos que conectaban con el palacio de congresos. Por lo tanto, esto conectaba con la ciudad. Buena parte de este programa, en vez de hacer una torre más gorda, se quedaba aquí, y sin embargo, que es lo que le gusta a la gente cuando está en las habitaciones, ¡pum!, hacíamos una cosa altísima y la prolongábamos aquí. Este sí que es un proyecto que está aprobado, está aceptado. Se empezaron las excavaciones y la empresa española, pues que le está pasando mal, se paró, ¿no? Pero yo creo que se hará. Entonces, bueno, y esto, aquí está en estos espacios de instalaciones. Estos son los vestíbulos y aquí ya vienen las habitaciones con las de esto. Bien. Se puede ver aquí también esta imagen. Aquí hay unos puentes que comunican y la torre Bien, estas son las plantas de primer sótano, donde hay una serie de, bueno, pues de espacios para congresos que querían que se pudiera abrir. Es muy complejo el programa. Aquí incide la torre, con lo cual es muy complejo, digamos, muy complejo, y sobre todo trabajando con estas alturas. Aquí estaban los ascensores que ocupaban buena parte
y una serie de servicios que tenían, bueno, además como estos hoteleros son muy complicados, las cocinas de aquí tenían que poder subir arriba independientemente de no sé qué, bueno, era un programa realmente muy complicado. Y sin embargo aquí ya en la primera planta baja, con unos restaurantes, servicios, etcétera, que permitían subir a esta otra planta, estas otras plantas también de servicios, más restaurantes, etcétera. Todo esto se construía vidriado, siempre con esta obsesión mía de lo más digamos, mineral, con estos planos que van buscando distintos reflejos. Estos eran una serie de piscinas al aire libre, pensaban sobre todo a la noche, unos bares especiales de noche que la gente se pudiera bañar. Bueno, este era un hotel de estos de 7 estrellas que hay ahora, que las habitaciones eran habitaciones de 100 y pico metros, bueno, un disparate. Bueno, entonces esta era la planta de oficinas, estos son los primeros vestíbulos, que eran restaurantes y tal, con unas escaleras interiores, y aquí ya hay pues habitaciones de, bueno, esta es otra planta de oficinas más especial, otra de esto, y aquí pues ya habitaciones, etcétera, y aquí eran otras porque había algunos espacios de triples alturas, los restaurantes para los desayunos, bueno, estas cosas. Y esta es la sección constructiva, que para mí era muy importante, que la habíamos estudiado, porque todo el vidrio prácticamente no tenía. Uno de los problemas que tuvimos, bueno, una de las cosas que yo aprendí muchísimo, claro, en Buenos Aires es una zona de huracanes. Entonces nosotros estábamos trabajando a 220 metros de altura y los vientos huracanados allí, bueno, es increíble. Entonces tuvimos que ir a unos túneles de viento, que no hay más que 2, homologados. Esto no se podía calcular porque no se sabe muy bien cómo. Entonces aprendí una cosa que es, bueno, la verdad que se gastó una fortuna esto. Hay 2 túneles de viento, uno en Canadá y otro en Londres. Entonces lo que te hacen es una maqueta a una escala, me parece que era 1,20, en una habitación enorme, como 3 veces que esto, y reproducen los vientos huracanados de manera estadística. O sea, van echando vientos. No he traído el vídeo, lo debía haber traído, porque es muy bonito. Van echando los vientos con distintas velocidades y tal. Entonces, esos vientos les ponen colores, y distintos colores, y se ve cómo reacciona la torre. Bueno, pues uno de los problemas más importantes era que donde se producían unas corrientes huracanadas, el problema no aparecía tanto arriba como en estas plantas bajas, que podían producirse succiones por problemas de cómo resbalaba por la torre. Bueno, fue increíble, fue muy bonito, porque entonces ellos luego lo que te ofrecen es una especie de mapa de la torre donde aparecen zonas rojas, verdes, tal, donde están los riesgos de los vientos, ¿no? Bueno, entonces esto que veis aquí, yo me empeñaba en que no hubiera perfiles. Estos son unos contrafuertes de vidrio de 50 centímetros y 5 centímetros de espesor, con unas que salían para que a su vez no se produjera absorción del vidrio hacia afuera, pero yo no quería perfiles, y realmente se estudió la torre para eso, ¿no? Y esta era la imagen de la torre en medio de los cacharrotes estos de hormigón, una torre que ya digo que lo que se pretendía es que la transparencia fuera, en algunas zonas había, pero bastante mínima. Aquí lo que se pretendía, y entonces utilizábamos un vidrio que era un doble vidrio con una malla de acero inoxidable, que esa la utilicé en el edificio de Gamesa en Pamplona, y que da esa sensación efectivamente de que, y con vidrio extramate al exterior, que da una sensación con los reflejos del sol de que estás ante un diamante tallado, una cosa, no es completamente, es decir, la transparencia es total, tú ves todo, pero sin embargo da la sensación de que es bastante más opaco de lo que realmente es. Estas son algunas imágenes, digamos, de esos espacios que había en las plantas bajas, de los restaurantes, etcétera. Todo esto se utilizaba también aquí la madera y la piedra abajo, y sin embargo emergía la pieza mucho más. Estos eran los contrafuertes de vidrio, con ese lenguaje también de puerto, ¿no? Que esto no deja de ser un puerto, el puerto madero. Y aquí podéis ver algunas de estas, pues todo esto eran las plantas bajas antes de que emergiera, digamos, la torre. Naturalmente la idea es que esto estuviera lleno de gente y tal, pero a mí no me gusta poner
las mesas y las de esto. Yo prefiero ver la arquitectura así más silenciosa. Pero vamos, la idea es que esto fuera un lupanar, ¿no? Y estas eran y aquí ya una imagen, digamos, desde el exterior, y esta es una imagen más del reflejo que sería el atardecer, con algunas, bueno, pues esta es la de esto. Entonces, estos son los 3 proyectos de Buenos Aires, pero que ya digo, no tienen nada especial, como no sea el hecho de que Buenos Aires es una ciudad maravillosa y que lo único que pretendíamos con estos 3 proyectos era introducir un poco esa idea de que el contexto no solamente es algo que merece la pena mirar, sino que es súper necesario en términos de productividad arquitectónica, ¿no? Y luego también, pues que, claro, hacer una torre, claro, ahora me podéis decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esta torre con Buenos Aires, ¿no? Y el contexto de, pues es verdad, no sé, podría estar en otro sitio, pues seguramente podría estar en otro sitio. Pero seguramente en otro sitio hubiera sido distinta, si no hubiera estado rodeada de estas torres de piedra, o si a mí no me pareciera que lo más bonito de Buenos Aires es esa horizontalidad del Paraná, que es lo que quería con toda esta torre de vidrio. Para ellos fue un escándalo, porque como esto nos obligaba a estructura metálica, y a mí me costó convencer a la propiedad, porque para ellos lo más barato era construir un hormigón allí, y sin embargo la propiedad fue realmente, cuando te encuentras con una propiedad inteligente, yo creo que son los que tienen más mérito en el proyecto, ¿no? Y en este caso fue así. Bueno, no sé si me he alargado, si no, en todo caso, me he alargado, ¿no? Me he alargado demasiado, ¿no? Bueno, oye, en fin, esto está terminado, y cuestiones que queráis que charlemos o ahí donde el vino este y tal, lo que queráis preguntar, lo que ha sido una charla que yo he pretendido que fuera muy personal, ¿no? Es decir, como si estuviéramos ahí, porque somos pocos, y muy personal, muy de experiencia personal y también de desmitificar un poco todo lo que es lo de... No, porque además me sabe mal, basta que la gente esté jorobada y tal, construir fuera y tal, mira, construir fuera es muy difícil. O sea, en todos los sitios, y el que venga por aquí se acaba, mira, yo tengo proyectos y tal, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, que es lo que os decía en la comida. Está todo muy jorobado. Cuestiones... No sé qué hago. ¿Alguna pregunta que os interese? Lo hacemos fuera. Venga, me parece que es una buena idea.